Siempre, Padre, al iniciar, a pesar de que lo hacemos en muchas ocasiones, Señor, pero en particular cuando pretendemos, Señor, exponer tu palabra, tu santa palabra, Señor. Y no pretendemos hablar, Señor, por ti ni en tu nombre. Lo que pretendemos, Señor, es que seas tú que nos hable a todos, incluyéndome a mí, Señor, a través de ella, de tu santa palabra. Por lo tanto, Señor nuestro, nos encomendamos a tu gracia para que tu Santo Espíritu, Señor, pues nos dé convicciones, nos ayude, Señor, a cambiar, Padre, cambiar para ti. Y en consecuencia, Señor, que podamos ser bienaventurados. Lo pedimos en el nombre de Él, de tu Hijo, de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y pueden buscar conmigo en capítulo 6 de Lucas. Recuérdense que estamos en el contexto todavía del Sermón del Monte, Lo hemos ido desglosando cada una de las cosas que el Señor Jesucristo pues expuso en ese tiempo. Hoy vamos a hacer algo muy particular, vamos a identificar a los buenos. Identificar a los buenos. Ahí dice la Biblia que hay gente buena y gente mala, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tratar de identificar quiénes son los buenos, desde el punto de vista de Dios, lógicamente, no desde el punto de vista humano, porque nosotros tenemos siempre un relativismo moral que no es bíblico en absoluto, pero que es una realidad y la cual se está haciendo manifiesta más que nunca en estos tiempos. Es un rasgo característico de nuestros tiempos. Tiene que ver con una inversión de valores. Por eso la Biblia dice, hay de los que a los malos le dicen bueno y a los buenos malos. Sucede que muchas veces los términos se confunden, o más bien los conceptos, o más bien las realidades, por este relativismo moral que hay. El presidente Barack Obama, en el 2014, dijo lo siguiente. Dijo, la comunidad homosexual ha demostrado que las personas se deben juzgar por lo que hacen y no por lo que son. ¿Me escuchan bien allá atrás? Pues seguimos adelante. A las personas se les debe juzgar por lo que hacen, dijo Obama, dice, y no por lo que son. Pero Dios no piensa igual, ¿eh? Dios enseña que ambas cosas van de la mano, que el ser y el hacer va una cosa con la otra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 13, Dios dice lo siguiente en cuanto a los hombres de Sodoma. Y dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Su conducta evidenciaba lo malo que eran y así los consideraba el Señor. No hay tal relativismo, ¿verdad? La Escritura dice más que esto. En este pasaje que nosotros vamos a leer ahora, el Señor define muy claramente que hay buenos y hay malos. Y cada uno de nosotros o es bueno o es malo delante de Dios, que a la postre es realmente lo importante, lo que piense Dios de nosotros, y no lo que piensen los demás o lo que nosotros mismos pensemos. Lucas capítulo 6, ¿están ahí conmigo? Dice el versículo 43, Lucas 6, 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios hace diferencias muy claras entre lo que es bueno y lo que es malo. Fíjense que habla aquí en el versículo 43 de un árbol que es malo. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Como también dice, ni es árbol malo el que da buen fruto. Hay árbol malo y hay árbol bueno. Hay hombres buenos y hay hombres malos, sin lugar a duda. Y es el hecho de que el bien y el mal ciertamente existen ambos. Por eso hay una advertencia que hace el profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro, de su carta, el versículo de su profecía, el versículo 20, cuando dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, porque hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Existe el bien, pero también existe el mal, es una realidad. Y no hay manera de relacionarla o compaginarla una con otra con un criterio de neutralidad. Hay personas buenas y hay personas malas. Por eso fíjense que en el versículo 45, de donde estamos nosotros, en Lucas 6, dice el Señor, el hombre bueno, ¿verdad? Y luego habla de el hombre malo. Dice el hombre bueno y el hombre malo. Hace diferencia entre un hombre y el otro hombre. El apóstol Pablo, muy consciente de esta realidad, de que hay personas buenas y que hay personas malas, decía, orad por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay personas que son malas. Y cuando nosotros oramos al Señor, siguiendo el patrón del Padre nuestro, debemos orar cuando nos libra del mal. Cuando pedimos que nos libre del mal, debemos orar para que el Señor también nos libre de personas perversas y malas. Porque hay personas perversas, hay personas malas. Y se caracterizan precisamente por su falta de fe. Tenemos que aprender a diferenciar lo bueno del malo. No podemos vivir en un relativismo. Hay un abismo de diferencia entre una y otra tipo de personas. Por eso, los padres deben empeñarse en enseñar a sus hijos a diferenciar el bien del mal. Y más que nunca en esta época, en la cual pues, hay tanta influencia malvada y demoníaca que precisamente ataca a través de diferentes medios, incluyendo la tecnología, la mentalidad de los pequeños. Jesucristo dijo lo siguiente, o hablando de Jesucristo, mejor dicho, el profeta Isaías dijo lo siguiente: por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estoy citando a Isaías 7, versículos 14 y 15. Y hablando de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Está refiriéndose al Señor Jesucristo. Y dice que el Señor Jesucristo iba a ser alimentado como todos los bebés, hasta que llegara un momento en el cual Él iba a ser capaz de desechar lo malo y escoger lo bueno. El Señor Jesucristo en su condición de hombre. Los padres tienen que empeñarse en enseñar a sus hijos a discernir entre el bien y el mal para que aprendan a escoger el bien y desechar el mal. Recuérdense el caso del rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3. Él pidió lo siguiente, ¿verdad? Le dijo al Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esa fue la petición de Salomón. No pidió bienes, no pidió riqueza, no pidió honra a mujeres, poder. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice el texto que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Los padres deben empeñarse en instruir a sus hijos para que aprendan a diferenciar entre lo que sí le agrada a Dios, lo bueno, y lo que no le agrada a Dios, que por el contrario lo aborrece, lo malo. Y evitar en todos los niveles el relativismo. No hay cosas medias buenas ni medias malas. O son buenas o son malas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos estas cosas. La Biblia nos da a conocer el criterio que tiene Dios. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14. Hay textos que se los cito y otros que le pido que me acompañen a leerlo. En 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14, habla de un hombre que no puede hacer lo bueno aunque quiera, que es el hombre natural, el hombre concebido en pecado, el hombre que va en camino a condenación eterna, porque sencillamente no es capaz de discernir la voluntad de Dios, las cosas que son de Dios. Dice el versículo 14 de 1 Corintios 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Y dice luego en el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién le instruirá? Y dice al final, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando? Es muy importante. Dios hace referencia a la capacidad que tiene o no tiene una persona para discernir entre el bien y el mal, entre las cosas que son del Espíritu de Dios o las cosas que consecuentemente son cosas que son calificadas aquí como una locura. El texto lo dice de una manera muy clara. Dice el texto acá que los creyentes no solamente tenemos la palabra de Dios como referente, sino que además tenemos la mente de Cristo, o sea, la capacidad de pensar o enfocar las cosas desde el punto de vista del mismo Señor Jesucristo. Eso es tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. No me paré porque yo me distraje, era porque ustedes estaban distraídos. Pero lo retomo de nuevo. El apóstol Pablo está enfatizando aquí la diferencia que hay entre el hombre natural, aquel que está muerto en sus delitos, en sus pecados, que no ha sido renovada su mente por la presencia del Espíritu Santo en su corazón y que consecuentemente Dios no le llama un ser espiritual, sino un hombre completamente natural. Y dice que el creyente, por el contrario, tiene la mente de nuestro Señor Jesucristo, es capaz de pensar con el criterio que el Señor Jesucristo evalúa las cosas. Los creyentes tenemos la palabra de Dios, tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el discernimiento del Espíritu Santo que está en nuestros corazones, y además de eso tenemos la capacidad de juzgar conforme al criterio de Dios y no conforme al criterio del mundo. Consecuentemente, nosotros tenemos que hacer diferencias como Dios las hace entre lo bueno y lo malo, entre el bien y entre el mal. Y tenemos que escoger lo bueno y tenemos que desechar lo malo y ser categóricos en eso. Vuelvo y repito, cuidado con el relativismo. Las cosas no son medias buenas o medias malas, o son de Dios o no son de Dios y consecuentemente son del diablo. Pastor, qué rudo. Sí, es la verdad, es lo que la palabra de Dios enseña claramente. Y hay de aquellos a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dios hace diferencia entre los buenos y los malos, entre lo bueno y lo malo. Ahora, estamos hablando de personas, ¿verdad? Estamos de personas diferenciando a los buenos de los malos. Las obras de una persona lo que hacen es evidenciar simplemente cómo es esa persona. Vuelvo y repito. La manera de obrar, de conducirte, lo que tú haces, lo que haces simplemente es reflejar lo que realmente tú eres. El texto lo dice acá en el versículo 44. Dice el versículo 44, dice, porque cada árbol se conoce, ¿por qué dice? ¿Lo tienen? Por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No se puede producir lo que no se es. No se puede. O sea, si realmente eres un espino o eres una zarza, no puedes producir ni uvas ni tampoco puedes producir higos. No es posible. No se puede producir lo que no se es. Y o se es de Dios o no se es de Dios. Quisiera que ustedes se apropiaran de esa aseveración. O se es de Dios o no se es de Dios. El apóstol Juan en su tercera epístola dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Yo creo que más sencillo y más claro no puede estar. No imites lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo malo, dice, ese no conoce a Dios, no ha visto a Dios absolutamente. No hay una tercera opción, no hay un más o menos. No hay un me suena familiar. O conoces a Dios o no conoces a Dios. Si no conoces a Dios, no eres de Dios. Y si no eres de Dios, es imposible que tú puedas hacer lo bueno. Lo bueno de acuerdo a la medida, a la tabla, al parámetro y a la voluntad de nuestro Dios. Porque a la larga Él es el juez. Hermanos míos, amigos míos,
La fe genuina, ciertamente, como dice Santiago, se manifiesta en la manera como una persona obra. Por eso Santiago enfatizaba eso. Él no estaba diciendo de ninguna manera que la fe, ¿verdad?, no era suficiente para ser salvo. Él lo que estaba diciendo era sencillamente que si había una fe genuina, tenía que manifestarse a través de las obras. O sea, tiene que haber un fruto que se compadezca con la naturaleza del árbol. O se es de Dios o no se es de Dios, porque las obras evidencian lo que una persona es. No, pero a pesar de todo, él es una... Un momentito. Pretendemos nosotros muchas veces ser más buenos que Dios. La fe genuina se muestra a través de las obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra, muéstrame tu fe. Dice, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La evidencia de la fe son las obras, la manera como una persona se conduce, como una persona es, como una persona procede, la manera como se manifiesta, porque la fe genuina siempre se manifiesta a través de la obra. Y entonces la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, que debes hacerte tú, que debo hacerme yo también, ¿qué yo produzco? ¿Qué yo produzco? ¿Yo produzco higos o por el contrario, simplemente ramas espinosas es lo que hay que emergen, que salen de mí? ¿Yo produzco uvas o soy simplemente una zarza estéril, árida, que no produce absolutamente nada, porque no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas? Esto es lo que dice el versículo 44 acá, y lo dice el Señor de una manera muy categórica. La fe genuina se manifiesta por obras. ¿Qué tú produces? ¿Produces higos, uvas o espinas? ¿Qué tú produces? ¿Cuál es el fruto en tu vida? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo tú eres? No pretendemos juzgar a nadie, ni siquiera, como decía el apóstol Pablo, a nosotros mismos. Pero tenemos que cuestionarnos cada uno de nosotros cómo somos. ¿Qué producimos? Porque la fe, la creencia, y en este caso, en este contexto, la naturaleza del árbol se manifiesta por el tipo de fruto que da. Las obras que hacemos evidencian que si somos personas buenas, acuérdense que ese es el tema de hoy, o si somos personas reprobadas por Dios. Bueno, eso parece ser muy, muy lógico. Todas las religiones enseñan eso, ¿verdad? No exactamente. ¿Por qué? Porque la gran diferencia está en los corazones. En los corazones. El versículo 45 al cual hicimos referencia dice, el hombre bueno, ¿lo tienen? El 45. Del buen tesoro de su bolsillo. ¿De dónde? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y lo que sucede es que el corazón realmente muchas veces nos engaña. Y sobre todo cuando tratamos de evaluar el corazón ajeno en vez de introspectivamente evaluar el nuestro. El corazón es engañoso, pero no para Dios. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino conforme a sus obras. El corazón es engañoso, pero no engaña a Dios. Lo que hay en tu corazón Dios lo conoce, absolutamente. Vemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el cual dice que el Señor Jesucristo conocía lo que había en el corazón de aquellos que le interpelaban, que venían con una mala fe, una mala intención, y el Señor sabía por qué venían, porque Él leía y veía el corazón de ellos. Y la diferencia entre una persona buena y una persona mala está en el corazón, y no estoy hablando de un corazón bonito, romántico, no estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy haciendo referencia a la evaluación que Dios hace del corazón mío, cómo Dios cataloga, califica o evalúa mi corazón. Ese es mi problema. Y ese es el tuyo también. Y saben una cosa, la incredulidad, lo voy a decir despacito para que quede,
La incredulidad es una manifestación de tener un corazón malo. Estamos identificando a los buenos, pero a veces por contraste. A veces por contraste. La incredulidad es sin lugar a duda una manifestación de un corazón malo. Hebreos 3 lo dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Hebreos advierte claramente a los israelitas que habían hecho profesión de fe que tuvieran mucho cuidado, que se observaran y se examinasen a ellos mismos, para que no se engañasen a sí mismos, creyendo que sencillamente porque venían de una estirpe y habían hecho una profesión de fe, ya tenían a Dios tomado por las barbas y asegurada su salvación. Hermanos, la incredulidad es una manifestación de un corazón malo. ¿Y saben qué pasa? Que el corazón tiende a atesorar tanto lo bueno como lo malo. Hay corazones que se llenan de resentimiento, se llenan de rencores, y hay corazones que se llenan de gratitud y de amor. Y el corazón tiende a atesorar las cosas. Y cuando lo que atesora es maldad, pues definitivamente, lo que atesora este pecado, definitivamente, o sea, es un corazón no aprobado por Dios. La pregunta y la responsabilidad grande es: ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? El Señor nos advierte y nos dice: sobre toda cosa cuidada, guardada o resguardada, que dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ustedes dirán: bueno, está refiriéndose a que es la bomba que bombea la sangre al organismo. No. Está haciendo referencia a si tu corazón es bueno o tu corazón es malo. No está hablando de salud del corazón. Está hablando de lo que guarda dentro de él. Dice: ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. ¿Cómo es tu corazón delante del Señor? ¿Tu corazón es bueno o tu corazón es malo? ¿Qué guardas en tu corazón? Hay un proverbio que es categórico. Lo voy a citar. Dice Proverbios 23:7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Van correlacionando las cosas. La manera de pensar en el corazón, lo guardado en el corazón, ¿verdad? Y lo que refleja ese corazón, evidencia si el corazón es bueno o es malo. Lo que produce su corazón delante de Dios. Esa es la evaluación que Dios hace y la diferencia entre un corazón bueno y un corazón malo. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? En el nombre del Señor te lo pregunto, no en mi nombre. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Porque el corazón es lo que habla o evidencia cómo es una persona. Versículo 45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el Señor le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y se lo dice a quienes, precisamente a los fariseos. A los fariseos le dice: ustedes no son nada más que víboras. ¿Por qué? Porque sencillamente es evidente por lo que ustedes hablan, por lo que ustedes manifiestan hacia afuera. Santiago, en su epístola, dedica unos 4 versículos, más de 4 versículos, por lo menos los 4 últimos los voy a traer adelante de ustedes. Acompáñenme allá en el capítulo 3, a lo que sale de nuestros labios, lo que emite nuestras lenguas. Santiago capítulo 3, y el versículo 9 dice lo siguiente, hablando de nuestros labios, de nuestra lengua. Dice que con la lengua, con ella, bendecimos al Dios y Padre. Sí, perfecto. Bendito sea Dios. Dice: y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Es la misma idea
La misma idea que no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. Dice, ¿acaso puede la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Bueno, ahí tenemos otro punto de referencia, que es lo que sale por nuestros labios. No, que nosotros decimos gloria a Dios y bendito sea Dios. Inclusive ahora por el chat lo ponemos siempre, muchas bendiciones para todos. Los incrédulos hacen lo mismo. Los incrédulos hacen exactamente lo mismo. Los religiosos ni hablar, todavía más. Ponen el nombre de Dios en sus labios, en sus bocas. Pero el punto está en tu corazón, porque es de la abundancia del corazón que habla la boca. Tenemos que tener muy presente esto. ¿Cómo podemos evaluar a una persona? Bueno, tú dirás, pero no nos toca a nosotros. Sí, sí nos toca a nosotros. Y nos toca advertir a nuestros hijos, y nos toca diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el hombre bueno y el hombre malo. Porque nuestra aproximación al hombre malo debe ser con misericordia. Debemos aproximarnos a él no para seguir sus pasos ni alabar sus obras, sino sencillamente para dirigirle a Cristo. Pero en el caso del hombre bueno, entonces sí podemos nosotros examinarlo e imitar su fe. Hermanos, tenemos que tener presente que una misma fuente no puede producir agua dulce y amarga a la vez. Si lo que está saliendo por sus labios es agua amarga, no te confundas. No te confundas. Más que bendecirle o aprobarle o apoyarle o seguirle, ten misericordia de esa persona. Y háblale de Cristo, por si quizá Dios le concede que se arrepienten y escape así del lazo del diablo en que está cautivo, haciendo la voluntad de él. Voy a hacer un paréntesis para darle un recordatorio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, no, es que son costumbres, es una manera de expresarse. Los dominicanos nos expresamos así. Y si son los españoles, todavía peor con su vocabulario. No. Nosotros no somos españoles ni somos dominicanos, somos primeramente conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No puede salir de nuestros labios palabras obscenas. No podemos simplemente copiar el patrón del mundo. Tenemos que guardar esto porque conforme a lo que hay en nuestro corazón es que debe hablar nuestra boca. Termino con el último punto. Hemos visto lo siguiente. En primer lugar, vimos que Dios hace diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el hombre bueno y el hombre malo. Y hemos visto que las obras, no se cansen, las obras evidencian lo que es una persona. Consecuentemente, ojo pelado. Pero que la diferencia realmente está en los corazones, en el interior de la persona. Y la manifestación de lo que hay en el corazón está en lo que la persona dice. Tenemos que estar prontos para oír. Sea todo hombre pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos que aprender a escuchar a las personas. Y luego debemos tener una convicción absoluta y total, y este es el último punto, que solamente Dios puede cambiar al malo en bueno. Solamente Dios. Solamente Dios. Nadie se escapa de la acuciosa mirada de nuestro Dios. La Escritura dice en Proverbios 15, versículo 3, que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios nos ve, a todos nos ve. Un Dios bueno y santo nunca va a consentir ni coexistir conjuntamente con la maldad y con el pecado. Por eso dice la Escritura que los malos serán trasladados al Seol, así toda la gente que se olvidan de Dios. Isaías todavía fue más drástico. Isaías dijo, no hay paz para los malos, dijo Jehová.
Y Mateo capítulo 13 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Lo recuerdan el texto? ¿Verdad? O sea, tarde o temprano Dios va a hacer una separación entre los justos y los injustos, entre los buenos y los malos, de acuerdo al criterio de Él. Porque Él no va a coexistir con el malo ni con la maldad. Consecuentemente, hay tres cosas que debemos hacer. Hay tres cosas que podemos hacer. En primer lugar, tener un cambio de actitud. Y eso se llama arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento es un cambio de actitud. El profeta Amós decía: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Aborreced el mal y amad el bien, y establecerá la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Entonces, lo primero que es necesario es un cambio de actitud. Mientras tú sigas considerando que no eres tan malo, que total, yo diría que más bien estoy en 9.9% entre los buenos, y no reconozcas la necesidad que tú tienes de ser perdonado por Dios, perdonada por Dios, por causa de tu propio pecado y de tu maldad, no te vas a arrepentir de corazón. Y Dios es quien ve los corazones. Hay muchos que van a ser juzgados por sus obras. La diferencia entre un cristiano verdadero y un incrédulo o una persona que no es cristiana es que ellos van a pretender ser juzgados conforme a sus obras y se van a esforzar durante una vida por tener puntitos a favor delante de Dios. El cristiano sabe que no puede. Por eso se arrepiente de sus malas obras y pide al Señor misericordia y se convierte de su camino. Y el segundo paso, luego de sencillamente cambiar la actitud, es cambiar el corazón. Y eso se llama pura y simplemente una conversión. Ya se ha hecho tan familiar. Recuerdo la primera vez hace tantos años que oí la palabra conversión. Yo dije, ¿qué? Pero ya se ha hecho tan familiar el término que ya la gente no le hace mucho caso. La necesidad de luego de un arrepentimiento genuino, con contrición genuina, porque conocemos nuestro pecado y conocemos nuestras obras. Y sabemos que Dios no las aprueba. Es convertirnos a Él, cambiar de dirección, entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo para que Él lo lave, lo limpie, lo purifique. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede aplicar, lavar nuestro pecado a través de la sangre derramada de su Hijo en el Calvario, que vino precisamente a este mundo para salvar a los pecadores. Y ninguno puede decir, yo no soy uno de ellos. Es necesario una conversión. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel capítulo 18, versículos 31 y 32. Es necesario un cambio de corazón. Solo Dios puede hacer esa transformación, pero es imprescindible que aborrezcamos nuestro pecado, que nos arrepentamos de él, que vengamos a sus pies humildemente a pedirle perdón para que Él transforme nuestro corazón y nos dé un corazón regenerado. Y esta es la tercera parte del proceso mediante el cual Dios cambia al malo y lo convierte en bueno, conforme a sus valores, sus criterios, sus estándares. Y es una nueva creación. El apóstol Pablo decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero para eso hay que estar en Cristo. Y eso es lo que se llama la regeneración. Dios
hace una nueva persona de un hombre o una mujer ya vieja, consumida en el pecado, como también lo hace de un niño, un jovencito. Por algo dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y algunos dicen: bueno, yo me voy a convertir al Señor Jesucristo y yo me voy a arrepentir de mis pecados cuando yo esté mayor. En primer lugar, no sabes si vas a llegar a ser mayor. Y en segundo lugar, en la medida que pasan los años, la carga de pecado que hay en nuestro corazón y en nuestra conciencia se va aumentando, porque pecamos y pecamos y pecamos sin haber sido previamente perdonados. Y además de todo esto, recuérdense, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Y el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, perdición. Pero el que siembra para su espíritu, dice, del espíritu cosechará vida eterna. Es necesario una regeneración. Hay que arrepentirse, hay que convertirse y pedirle a Dios que haga de nosotros una nueva persona. Ahora voy directo con el tiro final. ¿Y tú? ¿Eres de los buenos o eres de los malos? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Tal vez todo el mundo incline su rostro en reverencia delante del Señor. Acompáñenme en oración y denle la oportunidad que está al lado, sin distraerle, a que ore desde su lugar al Señor. Tal vez es la oportunidad que el Señor te da esta mañana para que tú le digas: Señor, perdóname mis pecados, perdóname ser quien soy, perdona mi maldad. Tal vez esta mañana es la oportunidad de que tú le digas: Señor, cambia mi corazón, recíbeme, Señor, como uno de tus hijos, haz de mí una nueva persona, Señor. Salva mi alma, Señor. Aquí estoy delante de ti. Perdona mis pecados y permite que la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, me limpie y que por ella sea salvo. Gracias, Señor Dios nuestro, por ser tan claro en tu palabra y al mismo tiempo tan simple y tan sencillamente como tus siervos, los apóstoles y los profetas la presentaron, para que todos nosotros, Señor, podamos entenderla. Pero sabemos, Señor, que se necesita más que entenderla, Señor. Se necesita acogerla y aplicarla. Y te rogamos, Señor, que tú lo hagas por nosotros, Señor. Ten misericordia de cualquier alma bajo este techo, Señor, que todavía no haya sido regenerada por ti, que no haya nacido de nuevo, que sus pecados no hayan sido perdonados y que todavía, Señor, tú los califiques entre los malos y no entre los buenos. Y cambia sus corazones, Señor, a fin de que, Padre, sean agradables delante de ti, en sus manifestaciones, en sus obras, Señor, y en su adoración. Te damos gracias, Padre, por habernos dejado tan claramente indicado en tu palabra, Señor,
las diferencias que tú haces. Y ayúdanos, Señor, a transmitir estas cosas a nuestros descendientes. Te pedimos que nos bendigas y que esta noche, Señor, nos conceda la oportunidad, Señor, de venir aquí a tu casa, a tu iglesia, y celebrar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo mediante los elementos del pan y del vino. Y que tú recibas, Señor, en esta noche nuestra adoración. Es en el nombre del Señor Jesucristo que te pedimos estas cosas. Amén. Ya terminé. La exhortación final es la siguiente. Hay congregaciones donde se les pide a las personas que quieren recibir a Cristo en su corazón que vengan adelante y que levanten su mano. Nosotros nunca hemos hecho eso, porque es un asunto entre el pecador y el Salvador. No hacemos eso. Pero si tú has decidido entregar tu vida y tu corazón a Cristo, si le has pedido perdón por tus pecados, si Él ha transformado tu corazón, si has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura en Cristo, déjanoslo saber. Y no te quedes ahí. Ese es el inicio de una nueva vida. Luego, en obediencia al Señor, debes bautizarte, dándole gloria al Señor y bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él lo demandó así. Si una persona dice ser cristiana y no ha sido bautizada por inmersión y no quiere bautizarse, posiblemente no quiere obedecer a Dios, posiblemente no se ha convertido. Porque la primera manifestación de un corazón arrepentido es la obediencia. Id por el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, al que creyere que está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Consecuentemente, les exhorto, en primer lugar, a identificarse como cristiano, decir, yo me convertí a Cristo y no me avergüenzo de eso. En segundo lugar, a solicitar el bautismo. Para eso puede acercarse a cualquiera de los diáconos y decirle, yo quiero bautizarme. ¿Verdad? El único prerequisito para el bautismo es haber creído de todo corazón. Amén. Una exhortación.